Buenas, mi nombre es Giovanni Fernández Valdés y formo parte del grupo de investigación de filosofía fundamental y además soy profesor de filosofía de la Universidad de La Habana. Quiero presentarles la ponencia Crítica Reológica, Realismo Bidimensional de David Chalmers. Aunque David Chalmers se considera un realista estructuralista, ver su artículo Estructuralismo como respuesta al escepticismo, en esta ponencia expondremos que su realismo es bidimensional y este bidimensionalismo acerca de la realidad se expresa a través de dos momentos. El primero es el establecimiento de un vocabulario epistemológico a priori y el segundo es la utilización de los mundos contrafácticos que desafían la realidad de lo real. Una vez establecidos estos dos momentos, Chalmers se plantea dar respuesta a cualquier fenómeno y sus relaciones. Pretendo precisamente demostrar que esta perspectiva filosófica analítica tiene como limitación fundamental que no presta la debida atención a lo que dicen las cosas mismas, aunque contradictoriamente diga que atiende a mundos epistemológicamente centrados. De ahí se desprende que si de lo que podemos hablar son de aquellos atributos predicables de las cosas y sus relaciones lógicas, entonces en el tipo de explicación modal acerca de la realidad se elimina el carácter dinámico de las cosas mismas, porque este carácter dinámico no pertenece a dominio o conjunto alguno. Entonces, para esto dividiré mi ponencia en tres partes. La primera, analizaré el realismo bidimensional de Chalmers. En la segunda, reflexionaré sobre si es posible tomar en serio el análisis que desde el realismo hace Chalmers sobre la conciencia. Y en la tercera, esbozaré una crítica al realismo bidimensional desde la reología como metafísica no ontológica. Pasaré a leer la primera parte de la ponencia, la estructura del realismo bidimensional. Para que el mundo pueda ser escrutable por el sujeto, según Chalmers, debe existir un principio epistémico que establezca vínculos entre la referencia y la verdad. Ahora bien, este principio epistémico de escrutabilidad debe ser concebido a priorísticamente. En Constructing the World, Chalmers establece tres tesis. La primera está dirigida a establecer cómo podemos determinar que un sujeto conoce y hace uso de ese conocimiento, es decir, el sujeto conoce en tanto puede identificar de un conjunto de proposiciones que una oración está de forma inferencial vinculada a ese conjunto. La segunda plantea que si esta oración está vinculada a través de inferenciales a un conjunto escrutable, donde quiera que el sujeto reconozca la condicionalidad de ese conjunto de oraciones, entonces conocerá que la oración también es condicionalmente escrutable. Y la tercera es que si el sujeto puede hacer escrutable a priori que la oración pertenece a ese conjunto, entonces puede saber a priori que de conocer el conjunto también conoce la oración. Es decir, para Chalmers la explicación de la realidad queda determinada por los espacios lógicos en el que queda reducido el mundo actual. La reducción quedaría formalizada de la siguiente manera: una premisa primera, epistemológica escrutable a priori; una segunda premisa, metafísica necesaria basada en los mundos posibles; y una conclusión ontológica reductiva. La estructura semántica del bidimensionalismo parte de dos tipos de valores semánticos. Uno, un valor que está asociado al referente de la expresión, y un segundo, un valor asociado con la vía por la que el referente depende del mundo exterior. Según Chalmers, si las intenciones dependen del carácter del mundo exterior, esta dependencia debe establecerse como una función de mundos e intenciones. Esto implica que se nos aparece una estructura de dos dimensiones. Por una parte, el mundo actual, donde extensión e intención coinciden en todos los mundos, y por otra, la posibilidad de un mundo donde tanto la extensión como la intención difieren del mundo actual. El ejemplo que una y otra vez se repite es el agua siendo H2O o XYZ según el mundo posible desde que analizamos la expresión. Si nuestro mundo actual es este, extensión e intención coinciden en su valor semántico, es decir, la extensión agua tiene como intención H2O. Pero según la tradición de la filosofía analítica tenemos una segunda opción de valor semántico, donde si estuviéramos en un mundo posible alternativo W', por ejemplo, se cumpliría esta coincidencia si la extensión agua se correspondiera con X y Z. La relación entre extensión e intención es necesaria, en caso contrario la oración es falsa porque la intención no se corresponde con la extensión. La idea principal de este bidimensionalismo es que existen dos vías o caminos en el que la extensión de una expresión depende de qué vamos a considerar como mundo posible, el actual o contrafáctico. Ahora bien, esta dependencia permite desplegar una estructura de intención bidimensional que permita capturar las dos dimensiones del significado a través de posibilidades, lo que Chalmers denomina como intención primaria, que es la posibilidad de escoger esta y solo esta posibilidad como actual, y al mismo tiempo pensar en que uno podría tomar la posibilidad de tomar un mundo como que podría haber sido, pero no lo es decir, considerar esta y solo esta posibilidad como contrafactual. Cuando uno analiza una expresión debe tener en cuenta cómo va a tomar la expresión, si como mundo actual o contrafáctico. Como la intención de una expresión depende del carácter del mundo,
Esta dependencia asimismo se refleja a través de una función de mundos e intenciones. Y Chalmers plantea la intención secundaria que se corresponde con diferentes mundos considerados como contrafactuales basados en cómo Kripke lo explica en su obra. Es decir, las intenciones en sí mismas son funciones de mundos a extensiones. Por ejemplo, imaginemos una posibilidad en que el mundo pudo haber sido diferente y Miguel de Cervantes no haya participado en la batalla de Lepanto. Si tomamos el mundo de manera contrafáctica, podríamos decir que Miguel de Cervantes solo recogería la posibilidad de que solamente escribiera la novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y no participara de la batalla de Lepanto. En este mundo contrafáctico, Cervantes no estaría lisiado evidentemente. Entonces deberíamos tomar en la intención secundaria tanto Manco de Lepanto como autor de la novela, para recoger el valor semántico de Miguel de Cervantes en todos los mundos posibles en que Miguel de Cervantes existe. En efecto, el bidimensionalismo se dirige a eliminar las posibles opciones de significado, los referentes opacos de Quine, que nos pueden aparecer en la complejidad de lo real. Las cosas dependen de la manera en la que podemos reconocer restringiendo su significado. Por consiguiente, con suficiente información de las cosas mismas podemos establecer expresiones verdaderas que nos aseguren que el terreno en el que pisamos sea firme, estable y espacialmente lógico. El problema de Chalmers es cómo bloquear que a un referente se le aparezcan varias intenciones y que no podamos tomar las oraciones a priori. Y aquí el asunto que estoy develando es central. Tal vez la mejor opción sea eliminar el cómo las cosas se estructuran en su complejidad real y se pasa a la discusión conceptual de cómo el mundo debería de ser para que esos conceptos encajen entre ellos. La eliminación se produce por reducción. La estructura semántica bidimensional elimina la complejidad de lo real porque lo que pretende es hacer verdaderos los espacios lógicos en los cuales se pueden estabilizar significados. Un ejemplo de esto último es precisamente el análisis que hace Chalmers acerca de la conciencia. Ahora paso a la segunda parte, que es la estructura bidimensional aplicada al tema de la conciencia. Como vimos anteriormente, un elemento importante del principio de escrutabilidad de Chalmers es la posibilidad de llegar a conclusiones ontológicas a partir de premisas epistemológicas. La conclusión ontológica a la que pretende llegar Chalmers es que el materialismo reductivo es falso a la hora de explicar la conciencia. Este materialismo reductivo plantea que todos los fenómenos del mundo actual son explicables a través de las leyes de la física, lo que garantiza que no existan propiedades que no sean físicas. La respuesta a este tipo de reducción tiene una bibliografía amplia que no discutiremos en este lugar, solo nos referiremos al argumento de Chalmers para poder conectarlo con el bidimensionalismo como herramienta explicativa. La idea de Chalmers es que si se puede demostrar que en las premisas metafísicas del planteamiento materialista aparece la posibilidad de un argumento contrario a cómo debería funcionar la intencionalidad primaria, entonces no es epistemológicamente necesario que la conciencia pueda ser explicada en su totalidad a través de los planteamientos materialistas. De otra manera, si es posible que en una extensión de una expresión no exista una correspondencia entre la primera y la segunda intención, entonces el materialismo es falso. Esto implica que aunque se tenga en cuenta las limitaciones cognitivas del sujeto, en realidad las consideraciones acerca de la concebibilidad ideal deben realizarse de forma abstracta, dejando a un lado esas limitaciones. Esto tiene directas consecuencias acerca de un argumento contrafáctico de concebibilidad acerca de la conciencia. Una premisa 1, donde P y la negación de Q es concebible. Una premisa 2, si P y la negación de Q es concebible, P y la negación de Q es metafísicamente concebible. Una tercera premisa, si P y la negación de Q es metafísicamente concebible, el materialismo es falso, que da la conclusión de que el materialismo es falso. P se entiende como todas las verdades microfísicas acerca del universo y Q como una verdad fenoménica que en la bibliografía sobre el tema se denomina como qualia y de la cual solo tenemos un acceso parcial al mismo. Una verdad fenoménica es la capacidad de un sujeto de tener una experiencia determinada de la cual solo tenemos un acceso limitado, ya sea por el reporte verbal del sujeto o por la aplicación de una tecnología que permita brindar datos sobre cómo pudo haber sucedido esa experiencia fenoménica. Si este argumento se sostiene, entonces estamos hablando de la posibilidad de un mundo zombie, donde brindando todas las explicaciones físicas es posible concebir un mundo en el cual los seres humanos no tienen conciencia. La concebibilidad ideal podemos decir que aunque el sujeto no puede concebir todas las hipótesis acerca del mundo por sus limitaciones cognitivas, se puede idealmente concebir hipótesis expresadas sobre razonamientos a priori. En el caso de las premisas 2 y 3 se hace necesario establecer conexiones entre una expresión epistémica idealmente concebible y un mundo contrafáctico posible. Como hemos visto, estas premisas corresponden a la posibilidad metafísica que, vista bajo la interpretación de Chalmers, pueden diferenciarse a partir de las intenciones primarias y secundarias como posibilidad primaria y posibilidad secundaria.
El truco acá es ajustar que una expresión ideal sea no solo contrafácticamente posible, sino posible como intención primaria, es decir, escoger esta posibilidad, esta y solo esta, en el mundo como actual. Por ejemplo, desde una mirada materialista reduccionista, la implicación P implica Q, la modalidad se expresa necesariamente posible porque aceptar la negación de una de las dos implica que se derrumbe el edificio materialista. Es decir, el materialista no podría aceptar un mundo contrafáctico como posible. Un podría no haber sido que P o un podría no haber sido que Q. Chalmers plantea que esto no debería ser necesariamente así. En el caso de P, que se refiere a las verdades microfísicas, las intenciones primarias y secundarias deben corresponderse de manera que se pueda asegurar que solo un mundo construido de la manera en la que está construido es posible. Si una ley microfísica no es necesariamente posible, entonces se abriría paso a un mundo posible en el cual las cosas sucederían sin la expresión de una ley microfísica. Pero en el caso de la conciencia, las cosas no suceden de esa manera. Aunque se tienen investigaciones desde diversas disciplinas sobre la conciencia, todavía no se tiene una definición definitiva de la misma. Es decir, no podemos afirmar reductivamente que la explicación de la experiencia fenoménica de los sujetos solo la puede brindar una explicación materialista. Una objeción es que aún hay mucho que conocer acerca del mundo microfísico, pero varios autores, incluyendo Chalmers, no niegan este argumento, sino que si bien falta mucho por conocer, se sabe que las explicaciones materialistas explican propiedades físicas, no así las verdades fenoménicas. Si se puede conceder este argumento, entonces encontraremos un resquicio en la intención primaria. Podemos construir un mundo contrafáctico donde, explicando todas las verdades físicas, aún hay que hacer más para explicar las fenoménicas. Y si esto es así, entonces la necesidad metafísica materialista de las premisas 2 y 3 son falsas, porque bien puede existir un argumento para el mundo zombie. Si podemos construir un mundo zombie, entonces la concebibilidad ideal se enlaza con la intención primera para escoger la posibilidad del mundo zombie como un mundo actual. La explicación de la conciencia queda reducida no solo por una premisa epistemológica de concebibilidad ideal, sino que queda reducida a brindar explicaciones en un mundo que no es el actual. La pregunta Chalmers es cómo establecer argumentos sobre la conciencia en nuestro mundo real, tomando como premisas 2 y 3, que son posibilidades que no pertenecen a cómo las cosas son en realidad, sino a cómo un sujeto las puede concebir idealmente. En el siguiente apartado de esta reflexión se tomará mucho más en serio, porque una filosofía que pretenda ser metafísicamente responsable no puede construir herramientas que se utilicen en mundos posibles ideales que poco o nada dicen acerca de la realidad misma, de la complejidad de lo real. Y ahora pasaré a leer el tercer apartado, Crítica Reológica, Realismo Bidimensional, de David Chalmers. Antes de criticar la posición de la ontología analítica y dentro de esta la estructura bidimensional de Chalmers, debemos aclarar qué y cómo pretendemos investigar filosóficamente. Varios investigadores que pertenecemos al Seminario Permanente de Reología y al Grupo Internacional de Investigación Científico-Filosófica, Realidad y Proceso, defendemos la reología como herramienta filosófica. La reología se preocupa por la realidad real de la res, es decir, las cosas no como espacio lógico, sino las cosas mismas según vayan a acusarnos. Como diría Carlos Sierra Lechuga, es investigar la realidad ex post facto, o mejor, ex rebus ipsis, por lo que su método es el erotético. Interroga a la res porque sean ellas quienes acusen sus realistas. Por tanto, esta herramienta filosófica es un modo de filosofar explicativo, no solo descriptivo, factual, no especulativo y probativo, no a priori. Asimismo, según el propio Sierra Lechuga, hoy pues hemos de habérnoslas con nuestras herramientas que fáctica e históricamente no pueden ser ya ni la epistemología ni la ontología, porque ambas son siempre herramientas clásicas y la metafísica, filosofía fundamental, quedaría anticuada y a la postre afirmaría falsedades si anduviera su marcha conducida por ella. Por eso es preciso purgarla de lastres vetustos que le imposibilitan avanzar en su camino cognoscitivo y de creatividad. La reología debe ser capaz de explicar, no solo describir fenómenos o analizarlos. La herramienta de Chalmers, por ejemplo, sirve para describir cómo los conceptos lógicos se relacionan, pero no explica cómo causal y funcionalmente se estructura dinámicamente la conciencia. Esto es lo que pretende la reología como herramienta, fundamental. Un elemento importante aquí es el carácter factual, no especulativo de la reología. Sierra Lechuga y Gerardo Trujillo han trabajado el tema en profundidad en cuanto a la búsqueda de una razón, que a la búsqueda de una razón pura no tiene mucho sentido en la actualidad, pues en realidad la razón es impura por naturaleza, porque ya es imposible hoy en día mantenerse bajo espacios puramente lógicos. La razón tiene que mojarse en la realidad, si cabe esta expresión, porque la razón está empapada en y de realidad.
Precisamente cuando hablamos de la razón o la mente que se moja, estamos estableciendo una separación ya insostenible entre realidad y sujeto que conoce. Siguiendo este juego lingüístico, parecería que el sujeto conocente está libre y limpio de mojarse y debe ir a un objeto mojado para mojarse. Por eso es que aparecen filosofías que establecen puentes epistemológicos o vacíos ontológicos que se deben llenar. Todo lo contrario. Un riólogo es un investigador que entiende que la humanidad se cocrea con lo real. La realidad no es un concepto. La humanidad está en lo real porque forma parte de esta. El bidimensionalismo de Chalmers entra en contraposición con la herramienta reológica porque si bien la primera concibe idealmente mundos posibles desde los cuales encajar o instanciar conclusiones ontológicas, la segunda se preocupa por las cosas mismas, por lo que de suyo dan de sí, es decir, indagamos cómo se dan las cosas a esta otra cosa que soy yo, con este preciso sistema nervioso periférico y central que me las perfila de determinada manera, según plantea, y cito a Carlos Sierra Lechuga, y que en virtud de presentármelas no más que perfiladas, termino siendo instado por ellas mismas y por mi propia constitución encefálica a querer saber más que lo ya perfilado. Por otra parte, existe un horizonte de factualidad que nos permite aprender realidad y lo real de las cosas a partir de las cosas mismas. Si bien nosotros como humanidad tenemos límites en esa aprehensión, precisamente porque tenemos límites cognitivos, la clave aquí es que las cosas mismas nos ponen límites, como plantea Gerardo Trujillo, pero esta línea no solo tiene un sentido negativo de limitación, sino de posibilitación de nuestra experiencia, al mismo tiempo que está incluida en toda experiencia que realizamos. Se hará más claro cuando exploremos la formalización de Chalmers sobre su argumento de la conciencia. Su conclusión ontológica es que el materialismo es falso. La presunción de que la realidad es independiente de la mente conduce a Chalmers a dos pensamientos. Primero, a intentar agrupar en dominio las cosas materiales que son reales y las cosas que no lo son, pero que podrían ser. Y segundo, que lo que se conoce tiene que ser a priori por un sujeto sin límites cognitivos. Teniendo suficiente información, se puede construir en un vocabulario neutral todas las posibles vías para obtener ese conocimiento. Si mi mente es independiente de la realidad, puedo concebir mundos posibles en los cuales la realidad se ajuste a lo que la razón pura puede idealmente concebir. Y si existe una razón pura, existe un sujeto puro que no tiene límites cognitivos que puede conocer sin necesidad de evidencia empírica. En este punto me atrevo a ir más allá de la crítica de Sierra Lechuga cuando plantea que en una reducción superveniente de los objetos entendidos como constitución de propiedades intrínsecas que se les realiza en una relación categorial, no hay pues en ellas a tipo alguno de interés genuino por lo real, sino que la realidad, en mi opinión, queda eliminada por los mundos posibles, es decir, la realidad queda sustituida por un mundo posible ficticio, un vocabulario neutral por un sujeto conocente omnisciente. Cuando Chalmers establece el argumento de que la conciencia es más que la explicación funcional y cognitiva de las propiedades físicas, es experiencia fenoménica, es evidente, como vimos en el apartado anterior, que acude a los mundos posibles. Pero la conclusión a la que llega Chalmers no parte de una investigación de la evidencia empírica, pues como él mismo establece, ya tiene la información suficiente que en su traducción sería: tengo suficientes objetos con propiedades a las que se le han asignado condiciones de verdad y ahora voy a establecer relaciones categoriales uno a uno para ver si cada propiedad se ajusta a las restricciones que he construido para describir el mundo actual. Esa restricción lo que plantea es que cada proceso neuronal debe corresponder a un elemento fenoménico de la conciencia. Y aquí viene el truco filosófico analítico, que se divide en dos partes. Primero, como la ciencia no puede aún brindar una explicación completa ni de los mecanismos funcionales y cognitivos, ni de cómo se relacionan con la experiencia, lo que Chalmers llamaría el problema duro de la conciencia, no existe claramente un puente explicativo. Está claro entonces que la experiencia fenoménica superviene sobre la explicación física, pero no puede ser reducida completamente a la primera a la segunda. La segunda parte entonces es decir que con los mundos posibles se puede construir un mundo contrafáctico que demuestre por qué en el mundo real las cosas no son lo que parecen. La demostración de la probable existencia de un mundo zombie, que como vimos en Chalmers no solo es concebible sino idealmente posible, está suplantando el horizonte de factualidad del que hablábamos por uno idealmente posible. Si este mundo ideal es verdaderamente posible, es decir, puede ser en la realidad, entonces el materialismo es falso, lo cual pone al filósofo en la posición de afirmar que si un espacio lógico es verdadero, no importa mucho cómo es la realidad y su horizonte de factualidad. Para decirlo más claro, no importa si la realidad nos impone el límite de que no existan mundos zombies. Si idealmente lo concibo, entonces es posible, y si la realidad no es posible, pues peor para ella. Quedan eliminados los límites impuestos por ella misma. No es necesaria la realidad para que me diga si mis razonamientos son posibilidades reales. Una vez establecidas las hipótesis de antemano, si son posiblemente verdaderas, entonces es suficiente.
mundo actual y mundos ficticios posibles son evaluados de la misma manera, de forma que si un mundo posible es más posible que el actual, releva al mundo actual de ser el mundo tal y como lo estamos viviendo ahora. Sin dudas, esta es una posición extrema de la consideración de la independencia de la mente, creer que se puede razonar sin mojarse en la realidad. Por tanto, la conclusión ontológica acerca de la conciencia genera más dudas de lo que resuelve. La eliminación de la complejidad de la realidad en el realismo bidimensional de Chalmers no es un hecho fortuito, sino una consecuencia de esta manera de explicar precisamente de aquello de lo que pretende ocuparse, la realidad. Muchas gracias.